Que llaman judaizar. Cuando ya vamos entendiendo eso, repito, pues se nos va a ayudar. Y uno se preguntaría, volvemos otra vez a lo básico, ¿no? A partir de dónde nos surge la idea de creer, por ejemplo, en un solo todopoderoso, en un solo Dios, llamémoslo así. Además, para creer en Dios, ¿de dónde surge el concepto de que hay que creer en Dios? ¿Sí? Esa sería una idea, estamos hablando de las personas que nos pueden llegar a abordar de las denominaciones y decir, no, es que usted por guardar estas cosas o el sábado, las fiestas o las leyes dietarias o estas cosas, usted ya está judaizando, ¿sí? Y uno podría devolverle la pregunta a esta persona y decirle, bueno, ¿y de dónde le salió usted el concepto que hay que creer, por ejemplo, en Dios? Esas son preguntas que no es que sean retóricas, sino que deben llevarnos a la reflexión. ¿Y de dónde va a venir uno a la conclusión? ¿A dónde se debe llevar a las personas? A reconocer que cualquier cosa que diga que cree, ¿no? Tendrá que estar en algún lado en la escritura. Pues estamos hablando de denominaciones cristianas que se supone respetan y tienen como la Biblia como el texto guía. Si estamos hablando de otras religiones, pues ni modo, ¿no? Pero, porque precisamente nadie, por ejemplo, un budista o una persona que practique otra religión, ¿no? Nunca te va a cuestionar el qué guardas o qué dejas de guardar, ¿sí? Los que siempre cuestionan quiénes son, los de las denominaciones que deberían ser afines a nosotros y que deberían tener, digo afines en cuanto a que tenemos el texto sagrado como el texto guía. Son los que más critican, son los que más se vuelven los contradictores. Y ahí siempre volvemos que otra vez al texto, ¿cierto? Judaizar, repito, se malinterpreta por un tema muy álgido, va a aparecer en las escrituras, en los escritos de Pablo, ¿no? Y cuando él lo utiliza, curiosamente, solo lo hace en el tema de la circuncisión. Es otro tema aparte, ¿no? Pero, y entonces él siempre dice que todo el que quiera circuncidarse va a estar judaizando, pero nunca Pablo va a utilizar, por ejemplo, ese término para referirse a guardar la Torá, los mandamientos, la fiesta, siendo el judío. Él nunca utiliza eso. Entonces, de allí después se van a, repito otra vez, si hay que tomar un texto, una frase, alguna palabra que dijo Pablo para después, ¿qué? Llevarla al extremo y entonces decir que cualquiera que guarde las cosas que están en la escritura está judaizando y le remachan eso con otra frase que dice Pablo y entonces han caído de la gracia. Y es una mala interpretación y un desconocimiento de las mismas. O sea, mira que ya no estamos hablando de la Biblia del Antiguo Testamento, estamos hablando del mismo Nuevo Testamento, que lastimosamente se malinterpreta y se desconoce mucho. Pastor Carlos, hay algo curioso con respecto a una de las fiestas. No vamos a centrarnos en una fiesta en particular, sino digamos en el de las fiestas en general. Por ejemplo, hay una denominación que conocemos como Iglesia Católica. Ellos sí guardan, por ejemplo, una fiesta de Pascua, que inclusive muchas veces coincide en las fechas con el calendario judío. Aún hay otras denominaciones que también siguen ese lineamiento y los hemos visto celebrando inclusive la Pascua, pero las otras no las tienen en cuenta ni siquiera para mencionarla. ¿A qué se debe esa diferencia? El tema central allí es el Mesías, ¿no? Preste aquí atención. ¿Por qué celebran Pascua? Todos los cristianos celebran Pascua de una u otra manera, celebran Pascua, ¿no? A veces la llaman de otros nombres, pero celebran Pascua ¿por qué razón? Ah, bueno, porque enfocan Pascua con la muerte del maestro, ¿sí? Del Mesías. Entonces, obviamente lo tienen allí presente. Ahora que denominaba la Iglesia Católica, ellos no solo celebran Pascua, también ellos celebran Pentecostés, que a veces coincidimos también. Creo que este año coincidimos en el calendario, ¿no? O estuvo desfasado por 8 días, ahorita ya no me acuerdo, pero a veces se ha coincidido. ¿Y por qué la Iglesia Católica particularmente celebra Pentecostés? Ah, porque Pentecostés es
la inauguración o el nacimiento de la iglesia, ¿no? Generalmente toma Hechos 2 porque en Hechos 2 dice, y llegado el día de Pentecostés, estaban reunidos y descendió el Espíritu Santo, entonces se toma como el nacimiento de la iglesia. Iglesias cristianas no celebran Pentecostés. Por ejemplo, me acuerdo mi papá en su etapa joven, él perteneció a la Iglesia Pentecostal Unida y él leyendo una vez en la Biblia se encontró la de Hechos 2 y fue él pues en su inocencia un poco, ¿no? Pero también como con cierta perspicacia fue y le preguntó allá a los líderes de esta iglesia, bueno, si nosotros nos llamamos pentecostales, ¿cuándo celebramos Pentecostés? Y bueno, ahí le dieron una respuesta ahí que no le satisfizo de todo y después se encontró el sábado y preguntó que por qué no guardaban el sábado y lo echaron de esa iglesia porque dijeron que él venía a sembrar división, pero por hacer esas cuestiones. Entonces, ¿por qué vamos a ver esto? La iglesia mayoritaria cristiana, que es la católica, celebra de las 3 festividades que habla la Torá en cuanto a peregrinación, Pascua y Shavuot o Pentecostés la celebran, pero por ejemplo Sukkot, que estamos ahorita en estos tiempos, ¿no? Cuando vamos a hablar de Sukkot se engloba las festividades de otoño, las festividades de la cosecha, que serían trompetas, expiación y Sukkot, o cabañas. ¿Por qué no? Porque resulta que cuando van a los evangelios no hay nada así trascendente como los 2 eventos que nombré, ¿no? Que va a estar la muerte y la resurrección del maestro, entonces todo eso es Pascua allí, celebran su Semana Santa, Pentecostés porque es el nacimiento de la iglesia, pero cuando llegan a las últimas, pues dice, ahí en la vida del maestro, algo relevante que hubiera ocurrido, no lo hay, no lo ven y por eso no lo tuvieron en cuenta. Mientras que nosotros, ¿no? Que seguimos la escritura, miramos al pie de la escritura, igual creemos en el Mesías, ¿no? En Yahoshua o Jesús, como lo conocen los hermanos cristianos, pues para nosotros en todas las festividades lo vemos reflejado y representado de una u otra manera, no solo ¿cómo es? En lo trascendental. Miren aquí, por ejemplo, Sukkot, volvamos a hablar de Sukkot, no por hablar de una en particular, pero Sukkot, o cabañas. Cuando uno lee en Juan y dice, y la palabra se hizo carne, y la palabra vino a morar en medio de nosotros, ¿cierto? Aún en griego se utiliza una palabra que se llama tabernaculizar, bueno, es una palabra hasta rara y fea, pero quiere decir que habitó o vino como a hacer tienda, morada, en medio de ¿qué? De nosotros. Pues resulta que eso es Sukkot. Entonces, ¿qué acontecimiento tan grande ocurre en estas festividades de otoño? El nacimiento del Mesías. Pero ¿qué pasó con la iglesia? Que ellos tienen corrido y desfasado el nacimiento de la iglesia por otras conveniencias a diciembre, ¿no? Entonces, nomás para esto. Y si fuéramos a hablar del significado profético de las festividades, o sea, todavía lo que falta por venir, ¿no? Pues ahí todavía vamos a ver mejor reflejado que al Mesías. En estos días, entonces, entendemos que hay 3 fiestas que se están celebrando. Son, como usted lo menciona, Yom Teruah, Yom Kippur y fiesta de las tiendas. ¿De qué manera ustedes celebran, digamos, Yom Teruah, para darle una ilustración a las personas que nos acompañan? Bien, como lo decíamos al comienzo en la charla, hay que recordar que celebrar, como dice la Torah, no. Pero si hacemos los memoriales, los recordatorios. Y yo creo que en cada grupo, en cada denominación, estamos hablando en cada reunión, cada congregación, cada asamblea, pues creo que como es un memorial, cada cual pues como que establece cómo va a ser ese memorial, ¿no? O sea, mire que en eso, en cuanto al memorial, no hay una norma estricta que diga el memorial se debe hacer así o así o así o acá. Entonces, asumo y entiendo que cada grupo está como en esa libertad de hacerlo, ¿no? Estamos como en esa licencia de hacer el memorial de acuerdo al entendimiento y a la práctica de cada comunidad, hasta que venga ¿quién? El Mashiach.
Cuando venga Mashiach, entonces esperamos celebrar como debe ser y como nos diga Mashiach que se debe ¿qué? Celebrar. Hecho esta nota aclaratoria, entonces, ¿cómo lo celebramos aquí en la asamblea local? Entonces, para los que no me conocen, yo soy pastor de una asamblea local en Bogotá, Asamblea Yahweh en Bogotá, pero también a la vez estamos afiliados a la Asamblea Yahweh Internacional. Y mire que en la Asamblea Yahweh Internacional, pues los ministerios se respetan en su localidad, en su integridad. Pero en la Asamblea Yahweh Internacional, ¿cómo se celebra? Es un día en el cual por Zoom se conectan los hermanos y se hace un evento de participaciones. Entonces toda la gente, los hermanos que quieran, algunos llevan poesías, otros llevan lecturas de la escritura, otros llevan una pequeña reflexión, otros llevan un cántico, un testimonio, y se transmite por la mañana hasta el número de participaciones que haya, y así se celebra, digámoslo, en la Asamblea Yahweh Internacional. En la asamblea local, la cual yo presido, sí hacemos todavía el memorial, nos reunimos, pues ahorita un poco pandemia, nos toca semipresencial, pero igual nos reunimos y ¿qué hacemos? Lo que se llama estudio de la escritura, ¿no? Entonces aprovechamos esa ocasión para hacer estudios en los cuales hablemos acerca, basados en la escritura, de lo que significaba esa festividad, de lo que significa proféticamente o cómo vemos al Mesías allí reflejado, de lo que sucedió, como dice, pasado, presente y futuro. Y siempre las festividades nuestras aquí en la asamblea local, que no es que diga que sea una, ¿cómo es? Hago la nota que no es una copyright, que este modelo es un exclusivo nuestro. No, hay muchas asambleas y comunidades que siguen esa misma línea, ¿no? De presentar aquí, hacemos por ejemplo cánticos, oración, claro que sí, y tenemos, algunos hermanos participan con una reflexión en cada día santo, y el tema principal, pues yo lo presento, que es hablar el día de la festividad, de esa festividad, en todos los aspectos que nos sea posible, ¿no? Y que el tiempo no lo permita. Dependiendo de la festividad también, y cuando es posible, compartimos algunas viandas, ya sea a la hora del almuerzo, para estar, como dice la escritura, verdaderamente alegres, recordando que Yahweh, el Todopoderoso, en su instrucción dice que debemos estar alegres, ¿no? Y hay pasajes en los cuales dice que se comían deliciosos manjares y bebidas y cosas. Entonces, pues uno más o menos, como digo yo, en pequeñito, trata de imitar algo de estas cosas, pero repito, siempre siendo como a manera de memoria. Habrán otras comunidades que pronto celebrarán de otra manera distinta. Este es más o menos el formato que nosotros usamos para todas las festividades, ¿no? Y a cada una, pues, por ejemplo, como me hacía la pregunta de John Teruá, entonces, pues, hacemos toques de chofar y escuchamos también el chofar en medio de todo lo que les acabo de decir. Muy bien, entonces podemos entender que no hay, digamos, un protocolo fijo, un ceremonial, un libreto preestablecido para ninguna de las fiestas. No lo hay por la misma razón que decíamos. Donde está fijo y lo que se debe hacer era para los sacerdotes en el lugar escogido, con el santuario en pie. Eso sí estaba, como dice, protocolariamente era lo que había que hacer. Pero como esas condiciones no están y no estamos celebrando fiestas, sino haciendo un memorial, yo creo que en esto debemos que cada comunidad lo recuerde, lo celebre, ¿no? El memorial lo celebre de la manera que consideren propio, ¿no? Siempre, como dice, teniendo en cuenta la honra, la gloria y la alabanza y el servicio del Padre Celestial, ¿no? Muy bien, en cuanto a la siguiente fiesta, Yom Kippur, se habla en algunas ocasiones, he escuchado sobre un ayuno. Y es curioso que en las denominaciones cristianas se suelen hacer ayunos, suelen los líderes convocar a ciertos ayunos, pero en ningún momento que yo recuerde, por ejemplo, dentro de todas las denominaciones que visité, no se hablaba de un ayuno especial. Se hacían ayunos allí en algunas ocasiones especiales, como para hacer
una petición, digamos, para conseguir fondos para alguna obra dentro de ese grupo, etcétera. ¿Cómo podemos explicar que se hacen unos ayunos que supuestamente son basados en las escrituras, pero el tema del ayuno como tal, que sí está verdaderamente consignado allí, no se toma en cuenta? Bien, yo creo que el punto, como decíamos, ¿no? ¿Qué sucede cuando el cristianismo se aparta de seguir la senda hebrea, de seguir las escrituras como tal? Pues que quedan huecos, quedan vacíos, quedan baches, y ¿qué es lo que ha hecho cada denominación? Llenarlos de acuerdo ¿qué? A su entendimiento, ¿sí? Por ejemplo, si se dice Cristo es el fin de la ley y entonces ya no hay que cumplir la ley, pero vaya usted a cualquier denominación y en esa denominación tienen leyes, ¿no? Sino de qué otra manera van a decir si el hermano está en pecado o no está en pecado, si el hermano hay que entrarlo en disciplina o no hay que entrarlo en disciplina, y entonces dice de dónde salen esas normas, de cada denominación. Por eso es que vamos a ver en denominaciones que de pronto dicen es pecado que la mujer use pantalón, o es pecado que las mujeres usen joyas o se maquillen, etcétera, etcétera, o que vayan al cine, por ejemplo. Hay denominaciones donde le prohíben a sus feligreses, ¿no? Que vayan al cine, que consideran que eso es diabólico, o ver televisión, etcétera. O sea, hay una cantidad de normas allí, y creo que con el caso de las festividades va a suceder igual. Cada cual eh, eh, se hace sus propias festividades, confecciona sus propias festividades y sus propios servicios, ¿no? En los cuales van a incluir el ayuno. Entonces, mire que haces el ayuno que llamaban. No, vamos a hacer ayuno, y el ayuno era simplemente abstenerse del desayuno, y al mediodía ya estaban comiendo, ¿no? O hacen otro tipo de definiciones de lo que es el ayuno. En las escrituras es importante entender que se va a hablar por excelencia de un día de ayuno, que es el de Yom Kippur, ¿no? Pero también hay otros ayunos. Y precisamente en el profeta de Ezequiel, si no estoy mal, ¿no? Cuando ellos están en el exilio, y entonces le preguntan al profeta, ¿qué hacemos? Que estamos ayunando en el mes tercero, en el mes quinto, en el mes séptimo, en el mes décimo, y Elohim, el Todopoderoso, nos está escuchando, ¿no? Y entonces la respuesta del Todopoderoso le dice, cuando ustedes están ayunando, ¿para quién están ayunando? Eso es toda una aplicación. ¿Qué quiere decir con esto? Que no solamente en la escritura existía el ayuno que estamos hablando, el ayuno especial dentro de los tiempos señalados, que es el de Yom Kippur, sino que obviamente también habían otro tipo de ayunos que con la costumbre las personas lo fueron haciendo. Y son ayunos que ya llamaríamos los ayunos voluntarios. Y en los ayunos voluntarios yo creo que cada cual otra vez los modula de acuerdo a la intención que tiene, ¿no? Pero otra vez, si se desconoce el contexto, la cultura, la instrucción, el de la festividad, pues se hacen todo tipo de ayunos, todo tipo de servicios, pero no el que manda el Padre, el que pide el Todopoderoso para su honra y gloria. Ahí está como digamos la diferencia. A veces en las denominaciones toman algunos versos donde dice que no quiero más sacrificios, no quiero más fiestas, no quiero más conmemoraciones. ¿Cómo le podemos explicar a estas personas de las denominaciones estas frases que encontramos de parte del mismo creador en su palabra, en algunos textos, que aparentemente parece rechazar la celebración de fiestas y de ayunos y de todos estos eventos? Sí, vamos a encontrar en los profetas más de un profeta que hace la alusión, ¿no? Y Yahweh dice, el Todopoderoso dice, ¿no? Por excelencia, el que siempre a mí particularmente me gusta mucho citar es Isaías 1, ¿no? Capítulo 1, donde literalmente Yahweh dice, sus días sábados, sus novilunios,
sus días de fiesta, dice, los detesto, los aborrezco, ¿no? Pero fueron los que Yahweh estableció. El profeta Amós también lo dice, ¿no? Dice, y los voy a borrar y les voy a quitar el día de la alegría y no quiero más sus solemnidades, estoy harto de ellas. Un buen pastor, un buen predicador va a coger eso para decirle, si ve que el mismo creador quitó y abolió eso, ¿cierto? Y allí es donde uno debe ver el contexto. ¿Y cuál es el contexto? Cuando leímos Levítico 23, al comienzo, mire que enfáticamente en los dos versos, tanto en el verso 2 como en el verso 4, se hablan de los tiempos señalados, que es lo que comúnmente se conoce como fiestas, las fiestas, pero él dice son mis tiempos señalados. O sea, el Todopoderoso, ¿cómo denomina esos tiempos? De él. Y yo creo que a veces leemos tan rápido que pasamos por alto eso, ¿cierto? Y cuando habla, entonces él va a decir, mis tiempos señalados. Entonces, si habláramos, por ejemplo, de Matzot o los ácimos, la fiesta de los ácimos, es la fiesta del Todopoderoso, ¿no? Si vamos a hablar de Yom Kippur, es la fiesta del Todopoderoso, los tiempos señalados de él. Cuando uno lee en los profetas, ¿qué lee? Le dice, sus fiestas, las de ustedes, y está haciendo ya una diferenciación. No está hablando él de las fiestas de él, las que él instituyó, los tiempos que él colocó, sino las que el mismo pueblo de Israel, por sus pecados, le quitaron a Elohim y las tomaron para sí mismos. Estamos hablando de las mismas fechas, los mismos tiempos, solo que Yahweh hace una diferenciación y dice, entre las que pertenecen a él, que son eternas, que son duraderas, que perduran, ¿no? Como dice el Salmo 116, si no estoy mal. Y las fiestas del pueblo, que cogieron precisamente las mismas, ¿no? Pesach, Sukkot, Shavuot, en esos mismos tiempos, y lo que estaban haciendo que eran sus fiestas. Y a mí me parece que leer los profetas, ¿no? Está el profeta Joel, el profeta José, hasta el profeta Amós, el profeta Jeremiyahu, el profeta Yeshayahu, todos hablan en ese sentido y dicen, el libro de Lamentaciones del profeta Jeremiyahu, capítulo 2, es muy precioso y muy preciso, mejor cuando dice, ¿no? Y Yahweh quitó todas sus festividades y aún más dice, y menospreció al Cohen Gadol y al rey, los dos ungidos, ¿no? Los dos Meshijim del pueblo en ese instante, que eran el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y el rey Mashiach, que estaba allí, dice, los despreció. Recuerden que el libro de Lamentaciones se está dando justo por la caída de Jerusalén y del santuario, ¿no? Lo que es la ruina de Jerusalén y santuario en el año 586 por Nabucodonosor. Entonces, un buen lector y una persona que quiera aprender y leer va a notar esa diferencia cuando Yahweh dice que lo que él detesta, lo que él aborrece, no son las festividades de él, las que él instauró allá para su pueblo, como di la instrucción, sino lo que el pueblo convirtió en esas fechas, haciéndolas las festividades de ellos, y esas festividades, las cuales el Padre dice que aborrece. Pero el profeta Isaías, porque me gusta mucho, en particular de los otros, ¿no? No quiere decir que los otros no me gustan, ¿no? Sino que Isaías es porque al final que dice, a partir como del verso 16 va a decir, venga, vengamos a cuenta. Vamos a quitar esas festividades suyas para volver las otras festividades mías. ¿Cómo? Límpiense, lávense, envuélvanse de sus malos caminos. Y dice el Todopoderoso, y si sus pecados fueran tan rojos como la grana, yo los haré tan blancos como la nieve. Entonces, allí nos va a mostrar cómo se puede pasar, ¿no? Es de doble vía y hay que tener mucha atención en eso. ¿Cómo podemos estar o en las fiestas de Elohim, en las fiestas del Todopoderoso, o estando en los tiempos señalados que sean nuestras fiestas? Todo tiene que ver también con la actitud, el pecado, la rebeldía, todo ese tipo de cosas. Si están presentes, así estamos celebrando en las fechas, los tiempos, siguiendo el calendario bíblico como debe ser, dejan de ser las fiestas del Todopoderoso para volverse nuestras propias festividades. Si cambiamos, si retornamos, si hacemos arrepentimiento, teshuvá, ¿no? Si nos volvemos de verdad a nuestro Padre, entonces
celebramos esos tiempos, ya no son nuestros tiempos, son los tiempos del Padre. Y ahí está la diferencia para poder entender a los profetas en cuanto a la denuncia que le hacen a Israel. Y siempre el llamado que es arrepentirse. ¿Por qué hemos visto que hay unas diferencias de fechas entre el judaísmo para celebrar esta fecha y estas otras comunidades que están empezando a celebrar también tal como está escrito? Problema de calendario, y esto ha sido, mire, aún hoy en la actualidad, dentro del mismo judaísmo, ¿no? O sea, no le vamos a agregar el componente de los que somos mesiánicos, de los que tenemos la fe en el Mesías, ¿no? En Yahoshua o Yeshua como el Mesías. O sea, todavía no le agregamos ese componente. Dentro del mismo judaísmo ya hay diferencias de calendarios. Está el calendario rabanita y el calendario caraíta, ¿no? Y los caraítas no son creyentes en el Mesías, pero ya tienen una diferencia de calendario con los judíos rabanitas. Y ambos son judíos. Y ambos celebran las festividades, pero lo están haciendo, a veces coinciden y a veces que no coinciden, ¿no? O sea, ya vamos a ver que hay un problema ahí de calendario. Cuando uno mira el calendario rabanita, es de admirar, y yo siempre lo he dicho, yo no sigo el calendario rabanita, la comunidad nuestra no sigue el calendario rabanita, la Asamblea de Yahweh Internacional no sigue el calendario rabanita. Pero uno debe admirar y aprender a apreciar y valorar el trabajo de otros. Cuando uno mira en su contexto, siglo I, ¿no? Que va a venir desde el momento del mismo asedio de Jerusalén por parte de los romanos, año 66, que empezó el asedio, ¿no? Hasta su culmen, que es la destrucción del templo, y empieza a haber un pequeño exilio aún dentro de la misma tierra de Israel. Y finalmente esto va a concluir en el 135, la era común, con la aplastante derrota que hace Roma a la rebelión de Bar Kokhba, y cómo se intenta de un plomazo borrar todo indicio de judío. Se cambia el nombre de la tierra, ya no se llama más la provincia Judea, ahora se va a llamar la provincia Palestina, ¿no? La ciudad ya no se va a llamar más Jerusalén, ahora se va a llamar ¿qué? Aelea Capitolina. O sea, es todo un intento del Imperio Romano por borrar cualquier vestigio de los judíos en venganza por la rebelión. ¿Qué hacen los judíos? Que ellos empiezan a irse al exilio obviamente, y la comunidad de sabios que estaban allí, los rabinos que están allí, te pasan a Yagné y luego después pueden ir a otros lados, pero a partir de Yagné es que va a haber la construcción de la Mishnah, la recopilación del Talmud, etcétera, etcétera. ¿Con qué finalidad? Con que los judíos que están en el exilio no pierdan su identidad, no pierdan su legado cultural. Y allí va a aparecer el genio de Gilel II. ¿Qué es lo que hace Gilel II? Calcular, ¿no? A partir de la luna nueva astronómica, cuándo son los inicios de mes y obviamente para los tiempos señalados. Como ya no hay santuario, ya no hay quien regule ni nada, esa confección de ese calendario pues obviamente quedó en manos de ¿qué? De la facción farisea, que después es lo que conocemos como los rabinos modernos, todo el rabinato. Y ellos pues ya no tienen contrapeso, entonces colocan allí las cuestiones de calendario, ajustan el calendario, pero digo, es loable el trabajo de Gilel, no solo de establecer un calendario para todos los judíos en la diáspora, que estén recordando, ¿no? Cómo es que son los inicios de mes y cuándo es que deben caer las festividades, que es un calendario que perdura hasta el día de hoy. Sino que lleva a transmitir y a mantener viva esa tradición, de la cual yo creo que todos de una u otra manera hemos bebido. Los judíos caraítas entonces sí se apegan un poco más a la costumbre del templo, de lo que era el templo, el calendario del templo. Y allí obviamente era ¿por qué? Por avistamiento. Y esa es la diferencia del calendario desde el inicio de los meses. Entonces obviamente había la corte, que es lo que se llama la alta corte, el Sanedrín, que se reunía, estaban los testigos y ellos decían, oh, hemos visto la luna, y entonces tocaba el shofar para todos los inicios de mes, y eso iba marcando ¿qué? El calendario. Y ahí digamos que va a radicar un poco la diferencia. O bueno, radica en esencia la diferencia. ¿Cómo podemos entender que, aunque se encuentran pistas
y evidencias que el Mesías y sus seguidores, sus discípulos, guardaban esas fiestas aún en los tiempos de este personaje que llaman Pablo. ¿Por qué durante el transcurso del tiempo se llegó a perder esa actividad por parte de los seguidores? Bien, yo creo que en la historia de los seguidores del Mesías eh, se ha ido como perdiendo, ¿no? O sea, vamos a tener un poco la historia hasta el libro de los Hechos, ¿no? Que yo creo que es el último compendio, el último escrito que nos queda de lo que es la asamblea, ¿no? Primitiva. Lo otro ya son las cartas que se van a escribir, que precisamente Pablo las escribe a las comunidades que él mismo fundó, ¿no? Vamos a tener unas breves cartas que van a ser la de otros enviados, como primera y segunda de Shimón o Pedro, la carta de Jacob, ¿no? El anciano Jacob, la carta de Judá, pero mire que son dos, tres carticas, ¿no? Versus el cúmulo. Entonces, históricamente hablando, llegamos hasta el momento del libro de los Hechos, de ahí para allá esa historia se perdió. Hay un personaje muy particular que se llama Eusebio Cesarea, que para el siglo IV, ¿no? Él va a intentar escribir otra vez la iglesia, la historia de la iglesia, ¿no? Historia eclesiástica, tratando precisamente de llenar en esos 2, 3 siglos esa historia que se perdió, ¿no? Pero a nosotros, digamos que en documentos evidenciados, ya se ha ido como si se hubiera desdibujado, como que no si adrede se hubiera perdido eso, ¿no? Un poco sí surgió por el Talmud lo dice, ¿no? Los enemigos del Mesías que quemaron muchos de los escritos de los seguidores, de los enviados también. Y digamos que ahí se perdió mucho esa historia. Y ya el siglo IV, ¿no? Mire que uno puede ver más o menos a mediados del siglo I, todavía se le sigue la pista, lo que llamaríamos la asamblea primitiva de los seguidores de Yahoshua, ¿no? Que en el libro de los Hechos se le llama a los seguidores del camino, los del camino, o los nazarenos. Y después es como que hay un manto ahí de oscuridad y no se sabe nada. Gracias a ese manto como de oscuridad, es que ya para mediados del siglo segundo y comienzos del tercero, se levanta, digamos, como ese velo y surge otra cosa distinta, otra iglesia distinta, que es lo que llamamos todo un movimiento que es el cristianismo. Entonces, ahí es donde vamos a tener un poco de esas dudas. Sin embargo, a pesar de esto que estoy diciendo, sí hay pistas, lo que pasa es que hay que buscarlas con mucha lupa y no tampoco no es que abunden así, pero sí hay pistas de personas que aún así siguieron guardando las festividades, ¿no? Un caso bien representativo, que lo hablábamos de la Iglesia Católica, que guarda Pascua, es que hasta el siglo primero y mediados del siglo primero, todavía en la cristiandad se celebraba Pascua de acuerdo a, a la tradición judía, o sea, el día 14 del mes, y después por un concilio se determinó que ya no se iba a judaizar más y entonces se iba a celebrar Pascua de acuerdo a los criterios cristianos que imponían los padres de la iglesia, punto. Ya no vamos a seguir más nada de calendario judío ni nada de esas cosas. Y ahí surge como un cisma dentro del mismo cristianismo entre los de Occidente y Oriente, y todavía en Oriente seguían guardando la Pascua de acuerdo al calendario judío. Y eso se conoce y lo pueden buscar por Google, que se llama el caso de los decimocuartos, ¿no? Que es el día 14 que están defendiendo allí para lo de la Pascua. Entonces, repito, hay indicios de que hay grupos, ¿no? Que sí se mantuvieron todavía celebrando las fiestas. Pero a medida que va pasando también el tiempo, y como decía, lo de la relevancia y ver el Mesías, entonces solo fueron sobreviviendo, digamos, en el ámbito cristiano, aquellas en las cuales, como lo decía el caso de la Pascua o de Pentecostés, representaban algo en la vida del maestro, las que no, fueron como cayendo en desuso. Y solo grupos muy pequeños mantuvieron todo el esquema
de las festividades de acuerdo a Levítico. Pastor Carlos Rodríguez de la comunidad Ayin Internacional con sede en Bogotá. Agradecemos su participación en nuestro espacio, la entrevista. Realmente ha sido muy aleccionante, hemos aprendido mucho y nos ha aclarado muchos temas. Hay muchos temas que quisiera que siguiera compartiéndonos, por eso reiteramos la invitación para otra oportunidad nos vuelva a acompañar. Jaime, muy agradecido nuevamente y gracias por el espacio, por la oportunidad que nos da, no solo de el interés no es darnos como a conocer, sino poder seguir proclamando esta buena noticia, proclamar este camino, proclamar no solo el Evangelio, lo que llamamos las buenas noticias del Mesías, sino el Evangelio que son las buenas noticias de paz que envió el Todopoderoso Yahweh a través de su ungido, el Mesías Yacoshua, y creo que esa es la labor que todos hacemos. Ustedes sigan adelante con su ministerio también proclamando esa buena noticia y en todo lo que le podamos servir, ayudar y colaborar y aportar, cuente con este humilde servidor. Muchísimas gracias nuevamente y gracias a todos los que también sacaron el tiempo para escucharnos. Muy amable, le agradecemos muchísimo su asistencia a esta sección. Muchas gracias, Pastor Carlos. Que tenga buena noche. Buenas noches, un feliz descanso para todos. Muchas gracias. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan y nos han acompañado y más adelante volverán a ver estos videos. Los invitamos para que estén pendientes de otras entrevistas con otros líderes, otros pastores que estamos preparando en las siguientes secciones. Nos seguimos viendo. Buenas noches.